¿Pueden ver la pantalla? ¿La diapositiva? Sí, doctor. ¿Cambia de diapositiva? Sí, doctor, cambia. Sí, doctor. Muy bien. Tanto en el grupo AF como BF. ¿Me indican, por favor? En el AF. Sí, Grupo doctora. AF. Sí, También. doctor. Muy bien. El tema que vamos a avanzar ahora es continuación de la anterior clase. Habíamos avanzado lo que es transcripción en procariontes. Hoy voy a explicarles la transcripción en eucariontes. En esta transcripción de los eucariontes debemos tomar en cuenta el material genético, el DNA de los seres vivos, en este caso de plantas, animales y el hombre, es diferente al DNA de las bacterias, ¿sí? El DNA de las bacterias son circulares, covalentemente cerrados, y además todos los genes son codificables. En cambio, en el DNA de los eucariontes no es así, ¿sí? Los genes, algunos son codificables y otros no. Por lo tanto, durante la transcripción se va a transcribir todos los genes, incluyendo los codificables y los no codificables. En tal razón, también existen diferentes tipos de RNA, ¿no? Como el RNA mensajero funcional, el RNA heterogéneo nuclear, el RNA pequeño nuclear, el RNA ribosómico y el RNA de transferencia. 5 clases de RNA que son distintos y que cada uno de ellos va a tener una función determinada. Las enzimas también van a ser un aspecto importante, ya que existen 3 clases de enzimas: la RNA polimerasa 1, la RNA polimerasa 2 y la RNA polimerasa 3. De estas 3 enzimas, la RNA polimerasa 2 reconoce promotores consenso de secuencia menos 25 y secuencia menos 70. Por lo tanto, la transcripción se va a llevar a cabo cuando el factor sigma de esta ribonucleoproteína reconozca a estos 2 promotores. Esta enzima también puede reconocer al promotor de terminación, ¿sí? Para parar la transcripción. Cuando se transcribe el DNA, el gen activado, va a transcribirse todos los componentes que forman parte del gen estructural, tanto secuencias codificables como secuencias no codificables. Por lo tanto, ese RNA transcrito se denomina RNA heterogéneo nuclear, que sale del núcleo para irse al ribosoma, pero de una forma en la cual ha sufrido cambios en su estructura. Y a esto se denomina modificaciones post-transcripcionales, antes de que vaya al citoplasma. Estos cambios son 3 reacciones bioquímicas que se van a llevar a cabo en el núcleo. La primera reacción bioquímica o maduración del RNA es cuando en la secuencia 3' se añaden nucleótidos de poliamida, de adeninas. La enzima RNA polimerasa adenina es la que va a añadir esta secuencia de nucleótidos de adenina. Y en el extremo 5' se añade otra molécula que se llama 7-metilguanosina. Y en la segunda reacción existe corte y empalme de las estructuras que no son codificables. Los intrones no son codificables y todos los exones se quedan. Por lo tanto, estas 3 reacciones bioquímicas darán lugar al RNA mensajero funcional, que contiene
una secuencia de adeninas, una secuencia de 7-metilguanosina llamada también CAF, codones de iniciación, codones de terminación y todos los codones que forman parte de la secuencia codificable, es decir, el exón que va a dar lugar a la formación de la proteína, ¿no? Entonces, es así como se lleva a cabo la transcripción en los eucariontes. Bien, aquí hay una imagen. Vamos a ver si este video funciona y si pueden verlo. Bien. Entonces, el proceso de la transcripción se lleva a nivel del núcleo, ¿sí? Los genes se activan, los genes forman parte de los cromosomas. En los cromosomas se encuentran los genes. Cuando se activa un solo gen. Estos están constituidos por los nucleosomas, que son estos de aquí. El gen activado del DNA, de la secuencia del DNA, va a dar lugar a la formación del RNA mensajero funcional. La enzima como tal es la que va a determinar en qué sentido va a ir el RNA transcrito. Si es en la cadena 3', 5', es en sentido normal. Si es en la cadena 5', 3', es antisentido. Entonces vamos a tener dos clases de RNA, ¿sí? El RNA, el que forma parte normal de la obtención de la información de la proteína, es en sentido 3', 5', ¿sí? En investigación también se estudia la otra síntesis de la otra cadena, que sería antisentido. Bien. Vamos ahora al capítulo de traducción. Pero antes voy a dictarles su cuestionario de transcripción. Escriban. ¿Qué es la transcripción? Siguiente pregunta. Un gen está compuesto por una secuencia lineal de nucleótidos que determina. Siguiente. ¿Cuáles son las 3 etapas de la transcripción y la enzima que las transcribe? Siguiente. Escriba la función de la enzima RNA polimerasa y cuáles son sus subunidades. Siguiente. Existen 3 RNA polimerasas. ¿Qué función presenta en los eucariontes? Existen 3 RNA polimerasas. ¿Qué función presentan en los eucariontes? Siguiente. ¿Cuáles son las 3 reacciones bioquímicas que se lleva a cabo en el RNA heterogéneo nuclear para formar el RNA mensajero funcional? ¿Cuáles son las 3 reacciones bioquímicas que se lleva a cabo en el RNA heterogéneo nuclear para formar el RNA mensajero funcional? Siguiente. ¿Cuáles son las clases de RNA que existen en una célula eucarionte? Siguiente. Escriba cómo se realiza la síntesis de DNA a partir del RNA y cómo se denomina la secuencia sintetizada. Escriba cómo se realiza la síntesis de DNA a partir del RNA
¿Y cómo se denomina la secuencia sintetizada? Siguiente. ¿Cuáles son las clases de RNA que existe en una célula procarionte? ¿Qué terminadores existe en la transcripción y qué diferencias presentan? Siguiente. ¿Cuáles son las partes del RNA mensajero de los procariontes? Escribe el concepto de gen. Siguiente. Escriba las características que tienen los exones y los intrones. Siguiente. ¿Qué residuo se añade según el video? Siguiente. ¿Qué ocurre durante el proceso de maduración según el video? Bien. Listo. Salimos de esto de aquí. Ahora vamos a avanzar el tema de traducción. ¿Sí? En la traducción tenemos el concepto de lo que es la traducción. La traducción es la descodificación del RNA mensajero, ¿sí? Que da lugar a la formación de la proteína en el ribosoma. ¿Sí? Entonces, a partir de este concepto básico, podemos desglosar que los RNAs son de diferentes formas, ¿sí? En este caso, el RNA ribosómico forma parte del ribosoma y el RNA de transferencia será aquel RNA que va a transportar los aminoácidos de acuerdo al codón que corresponda del RNA de mensajero. Por lo tanto, este RNA de transferencia tiene la estructura que se asemeja a una cruz invertida, a una hoja de trébol invertido, y en cuyo extremo distal se encuentra el anticodón. Este anticodón está' por las secuencias complementarias del codón que corresponde al RNA mensajero. Y en el extremo 3' es donde
se lleva a cabo la reacción bioquímica para transportar el aminoácido que corresponde a este codón, ¿sí? Por lo tanto, cuando va a empezar la síntesis de una proteína, el ribosoma está desarmado y para ello existen los factores de iniciación. Estos factores de iniciación son IF3, IF2 y IF1. IF3 une la subunidad pequeña del RNA mensajero con el RNA de mensajero, ¿sí? Entonces, esta subunidad muy pequeña del ribosoma, que es RNA ribosómico, se va a unir con este RNA. IF2 tiene por objeto realizar la reacción bioquímica entre el RNA de transferencia y el aminoácido que corresponde al codón y al anticodón, ¿sí? Entonces hay una reacción bioquímica y esta reacción bioquímica es aminoácido más energía más el RNA de transferencia y se forma el enlace del aminoácido a este nivel. Guanosine difosfato y pirifosfato que se libera de la reacción bioquímica. La enzima se denomina aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Entonces, esta es la enzima que va a funcionar a ese nivel. Y finalmente, IF1 es aquel que va a unir el complejo entre IF2 y IF3 y la subunidad grande del ribosoma. Este ribosoma va a estar constituido entonces de una subunidad grande, una subunidad pequeña. El RNA mensajero funcional tiene el sitio aminoacil, el sitio peptidil y por detrás está el sitio H. Tiene 3 partes entonces este ribosoma, ¿sí? Cuando empieza la síntesis de la proteína, entonces vamos a tomar en cuenta que en el ribosoma, a nivel del sitio A, entra el primer aminoácido, ¿sí? ¿Por qué entra el primer aminoácido? Porque hay el codón de iniciación. Este codón de iniciación, adenina, uracilo, guanina, codifica la el aminoácido correspondiente al primer grupo de codón que va a ingresar a este nivel. Entonces, una vez que ha ingresado a este nivel, este aminoácido da inicio a la traducción. La enzima es la encargada de transportar este aminoácido. Luego entra al sitio peptidil y luego ingresará el aminoácido que le corresponda, ¿sí? Si es una fenilalanina, si es una lisina, un triptófano, etc. Esto está en función de la secuencia de cada codón que va a codificar cada aminoácido. Y aquí en el sitio P o sitio peptidil actúa la enzima llamada peptidil transferasa, ¿sí? La cual su función es unir los enlaces peptídicos. Y finalmente en el sitio H es donde se hidrolizan cada uno de estos RNAs de transferencia. Eso significa que no queda el RNA dentro de la célula. Y cuando ha ocurrido este proceso, primero la activación, luego la iniciación, luego la elongación y finalmente la terminación, entonces se liberan factores de liberación. Y estos factores de liberación serán los que van a reconocer los codones de terminación. RF1 y RF2 reconocen codones de terminación. RF1 reconoce el codón uracilo adenina y adenina, y RF2 los otros 2 codones que corresponden a los codones de terminación. Y finalmente, RF3 será el que va a desarticular cada uno de los componentes del ribosoma. ¿Sí? Bien. Y ahí termina la traducción.
¿Cuál es la finalidad por la cual aprendemos la traducción? Uno, para poder saber la expresión génica de un determinado gen. ¿Qué proteína es? ¿Qué características tiene esta proteína? También se estudia a la traducción para verificar en qué medida los diferentes tipos de fármacos, como el cloranfenicol, la kanamicina, la streptomicina, producen inhibición de la síntesis de las proteínas. Estos medicamentos van a ir a interactuar a nivel de la enzima. Aminoácido, RNA de transferencia sintetasa se ligan aquí, por lo tanto, no hay el transporte de aminoácido para la síntesis de la proteína. O se unen a la peptidiltransferasa, por lo tanto, no hay formación de enlaces peptídicos, aunque esta enzima está bien, pero esta otra está bloqueada. Entonces, son fármacos que van a actuar a ese nivel o tóxicos que van a actuar a ese nivel. En el área biotecnológica se investiga qué tipos de productos biotecnológicos obtenidos por esta área han de llegar a influir en la síntesis de las proteínas. Bien, con esto terminamos lo que es traducción. La semana que viene les daré su cuestionario de este tema, ¿sí? Y me entregan para la próxima semana mapa conceptual de transcripción. ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a ir cerrando el curso. Ok. Bien. Sí, los dos, porque se tiene que registrar la asistencia obligatoriamente. Y eso es necesario que estén todos. Porque sí, ni modo. Yo también quería quedarme, pero ni modo, tenemos que ir al laboratorio. Por ello que estoy terminando antes, ¿sí? A las 9, de tal manera que tenemos una hora para llegar. Bien. Ah, ¿serían tan gentiles de prender su cámara para tomar la asistencia fotográfica? Listo, ahora sí. Bien, ya está. Bien, nos vemos entonces en el laboratorio para tomar la asistencia correspondiente, sellar las guías que correspondan a los grupos que correspondan, ¿sí? Y qué más, decirles que el 20